Todo comienza en el año 2030, en la República de Corea del Sur. En el cuerpo de milicias del área de Incheon-Bupyeong se llevaba a cabo la quinta operación de recuperación de Bupyeong. La misión era clara: destruir la torre de comunicaciones antes de que el enemigo pudiera utilizarla. Al llegar a la torre, el panorama era desolador. El lugar estaba cubierto por un sinfín de cadáveres de soldados caídos. Entre ellos, uno de los militares aún seguía con vida, aunque apenas le quedaban fuerzas. Al ver acercarse a Jae-un-sung, reunió el poco aliento que le quedaba y lo llamó por su nombre. Jae-un se acercó inmediatamente y le preguntó si se encontraba bien. Con la respiración cada vez más débil, el soldado murmuró que no entendía por qué seguía vivo. Sentía un dolor insoportable y pensaba que ya debería haber muerto. Sin responder directamente, Jae-un se quitó uno de los auriculares que llevaba puestos y le preguntó si quería escuchar la música que él estaba oyendo. El soldado aceptó y, en cuanto el auricular llegó a su oído, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Agradecido, comentó que aquello era mucho mejor. Mientras escuchaba la música, el soldado volvió a hablar. Le preguntó a Jae-un qué haría cuando él muriera, ya que seguramente se aburriría al no tener a nadie con quien discutir sobre los grupos femeninos de ídolos. Jae-un permaneció pensativo durante unos segundos y terminó admitiendo que tenía razón. El soldado sonrió con tranquilidad y dijo que aquella canción le hacía sentir como si ya estuviera escuchándola en el cielo. Jae-un le respondió que escuchara todo lo que quisiera, porque cuando llegara al cielo estaba seguro de que conocería a todos los grupos de ídolos que existieran allí. Sin embargo, el soldado respondió con una leve risa que, después de morir, ya no le importarían los ídolos. Antes de dar su último aliento, le pidió a Jae-un que sobreviviera sin importar qué y que viviera también en su nombre. Jae-un giró la cabeza para responderle, pero su compañero ya había fallecido. Permaneció inmóvil durante unos segundos y, sin decir una palabra más, volvió a levantarse y continuó su camino. Mientras tanto, en otra parte del campo de batalla, varios soldados disparaban sin descanso contra un extraterrestre. Sin embargo, las balas no lograban hacerle ni el más mínimo rasguño. Los soldados comprendieron de inmediato que sus armas eran completamente inútiles. Aprovechando la situación, la criatura se lanzó a una velocidad aterradora y comenzó a masacrar a todos los militares que tenía delante. Uno de los soldados informó por radio a su comandante que las balas no estaban funcionando y que sus tropas estaban siendo aniquiladas. Justo cuando la criatura iba a acabar con más soldados, Jae-un apareció detrás de ella y les ordenó que dejaran de disparar. Al sentir su presencia, el extraterrestre liberó una enorme cantidad de poder. Sin dudarlo, Jae-un dio un gigantesco salto y apareció por encima de su enemigo. La criatura atacó inmediatamente, obligándolo a cubrirse. Aunque logró bloquear el golpe, recibió algunos daños. Sin perder el ritmo del combate, Jae-un respondió con un poderoso ataque que impactó directamente sobre el extraterrestre, arrancándole un grito de dolor. La criatura volvió a atacar, pero esta vez Jae-un vio venir el golpe y lo esquivó justo a tiempo. En ese instante, el mismo soldado volvió a llamarlo por el comunicador. Jae-un, observando al extraterrestre completamente inmóvil tras su último ataque, respondió con calma que todo había terminado. Sin perder tiempo, ordenó a los soldados que instalaran las bombas de inmediato. Explicó que apenas quedaban 5 minutos antes de que estallara una guerra a gran escala, por lo que debían configurar el temporizador en 3 minutos. Uno de los soldados confirmó la orden al instante. Poco después, otro militar informó que el Portal Warp estaba comenzando a activarse y que parecía que un Otherworlder intentaba escapar. Al escuchar eso, Jae-un les ordenó abandonar el resto de las bombas y evacuar inmediatamente. La orden sorprendió a todos, pero Jae-un insistió en que se apresuraran. En otro lugar, un Otherworlder esperaba desesperadamente frente al portal mientras se quejaba de lo lento que era el proceso de activación. De repente, una voz lo sobresaltó. Jae-un apareció frente a él y le preguntó si estaba intentando huir hacia su cuartel general. Luego observó el dispositivo de teletransportación y, con una sonrisa, comentó que suponía que aquello era exactamente lo que parecía. El extraterrestre sonrió con desprecio y llamó a Jae-un un simple humano inferior. Le aseguró que, por mucho que lucharan, aquel planeta terminaría perteneciendo a su especie. Jae-un se lanzó inmediatamente al ataque mientras respondía que ya estaba cansado de escuchar la misma basura durante 10 años. Sin embargo, su espada chocó contra un poderoso escudo que protegía al Otherworlder. Con arrogancia, el extraterrestre se burló de él y le preguntó de dónde había sacado aquella miserable arma, asegurando que jamás sería capaz de atravesar su defensa. Jae-un volvió a atacar con más fuerza. Esta vez el escudo se agrietó, provocando que el rostro del extraterrestre cambiara por completo. Sonriendo, Jae-un le dijo que le contaría una historia divertida. Le explicó que, 3 años atrás, había capturado a uno de los suyos, un guerrero que utilizaba un arma viva para masacrar humanos. Después de preguntarle qué era exactamente un arma viva, aquel extraterrestre terminó suplicándole que le perdonara la vida. Fue entonces cuando Jae-un comprendió que aquella guerra no era imposible de ganar. Al terminar de hablar,
lanzó otro golpe que destrozó por completo el escudo enemigo. Mientras observaba la expresión aterrorizada del Otherworlder, Jaehyun sonrió y comentó que aquello sí era un verdadero espectáculo. Sin darle tiempo a reaccionar, descargó otro ataque y le cortó uno de los brazos. En ese momento apareció una notificación indicando que el Portal Warp estaba iniciándose. Jaehyun sujetó al extraterrestre por el cuello y le dijo que irían juntos a visitar a sus amigos. La criatura solo pudo gritar que estaba completamente loco. Justo entonces, el temporizador de las bombas llegó a cero. Una enorme cadena de explosiones sacudió toda la torre, reduciendo el edificio a escombros. Desde la distancia, los soldados observaron la destrucción con tristeza, convencidos de que Jaehyun había muerto. Mientras todo se derrumbaba a su alrededor, Jaehyun apenas podía mantenerse consciente. Maldijo entre dientes, sintiendo que su cuerpo se estaba deshaciendo en pedazos. El extraterrestre, aún en sus manos, lo miró sorprendido y admitió que realmente había llevado a cabo semejante locura. De pronto, Jaehyun sintió algo extraño. Miró su cuerpo y vio cómo empezaba a desvanecerse poco a poco. Sin comprender lo que estaba ocurriendo, solo pudo preguntarse por qué estaba desapareciendo tan fácilmente. Aquello le parecía ridículamente patético. Un instante después, abrió los ojos. Completamente confundido, comenzó a preguntarse dónde estaba. Pensó que tal vez había despertado en el campamento aliado o que incluso había sido capturado. Movió lentamente los brazos y las piernas para comprobar que seguían allí y se preguntó qué había ocurrido después de perder el conocimiento. Miró a su alrededor. La habitación en la que se encontraba le resultaba completamente desconocida. Además, su cuerpo se sentía extrañamente pesado. Sin saber cuánto tiempo había permanecido inconsciente, decidió comprobar primero el estado de su cuerpo. Entonces vio un espejo. Al acercarse y mirarse en él, Jaehyun quedó completamente inmóvil. Incapaz de comprender lo que tenía delante, solo pudo preguntarse qué estaba ocurriendo, mientras, más allá de la ventana, una aldea desconocida se extendía frente a sus ojos. Jaehyun abrió lentamente los ojos mientras observaba sus manos y, completamente confundido, murmuró que ese no era su cuerpo. Sin comprender lo que estaba ocurriendo, comenzó a preguntarse qué demonios había pasado y qué le habían hecho esos seres de otro mundo a su verdadero cuerpo. Incluso llegó a pensar que quizá habían realizado algún tipo de experimento de intercambio corporal. Mientras trataba de ordenar sus pensamientos, observó cuidadosamente el lugar donde se encontraba. El interior parecía el de un castillo de la antigua Europa, por lo que empezó a preguntarse si todo aquello era una ilusión o una realidad virtual. Al acercarse a una ventana, vio a varias personas en el exterior y quedó sorprendido al notar que eran soldados vestidos con pesadas armaduras. Entonces bajó la mirada hacia su propia ropa y descubrió que tampoco era normal. Vestía finas prendas de seda, muy lejos de la ropa que solía usar, por lo que pensó que no era como si de repente se hubiera convertido en un noble medieval. Aún así, Jaehyun no estaba dispuesto a dejarse engañar tan fácilmente. Convencido de que todo debía ser algún tipo de truco, comenzó a recorrer la habitación. En una de las paredes encontró varias armas exhibidas. Le parecieron impresionantes, así que intentó levantar una espada, pero apenas logró moverla. Molesto, se preguntó por qué era tan pesada. Al final decidió tomar una daga, que resultaba mucho más manejable, y siguió caminando mientras pensaba que debía explorar los alrededores para comprender cuál era realmente su situación. Como ahora estaba dentro de un cuerpo desconocido, suponía que tampoco tendría demasiada capacidad para defenderse. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con un hombre de enorme tamaño. Jaehyun quedó impresionado por su aspecto y se preguntó si sería capaz de enfrentarlo en un combate. Antes de que pudiera reaccionar, aparecieron todavía más soldados. Al verse completamente rodeado, cayó al suelo convencido de que ese sería su final. Sin embargo, para su sorpresa, el enorme soldado desenvainó su espada, adoptó una postura solemne y exclamó con voz firme que presentaba sus respetos a su señor. Inmediatamente, todos los demás soldados repitieron al unísono que presentaban sus respetos a su señor. Jaehyun quedó completamente desconcertado. Mientras intentaba comprender la situación, pensó que aquella historia tenía un trasfondo muy extraño. Incluso comenzó a creer que todo era un juego y que aquellos soldados estaban bajo sus órdenes. Con cautela preguntó dónde se encontraba. El soldado respondió con total naturalidad que aquel era su castillo. La respuesta solo aumentó su confusión, por lo que enseguida preguntó quién era él. El soldado respondió que era su señor. Jaehyun negó con la cabeza y aclaró que no se refería a eso, sino a cuál era su nombre. Entonces el soldado respondió que él era Ian Albarn. Al escuchar ese nombre, Jaehyun permaneció pensativo durante unos instantes. Sin darle tiempo a reaccionar, el enorme soldado lo levantó en brazos diciendo que lo llevaría de vuelta a la cama. Ian, completamente nervioso, le pidió que esperara, pero el hombre ya lo había acostado y le comentó que estaba muy feliz de verlo despierto, pues le preocupaba que aquella vez no lograra despertar del coma. Mientras escuchaba esas palabras, Ian llegó a la conclusión de que, dentro de esa historia,
era un señor enfermizo. Después comenzó a analizar toda la situación con lógica. Recordó las armas vivientes creadas por los seres de otro mundo y pensó que, si esas criaturas podían convertirse en armas, quizá también eran capaces de construir una realidad virtual basada en la información de la civilización humana. Si realmente era así, habían utilizado un mundo de fantasía medieval como escenario. Sin embargo, inmediatamente giró la cabeza y pensó que solo esperaba que aquello no fuera una historia BL, porque si ese era el género, tendría que arriesgar su vida para escapar cuanto antes. En ese momento escuchó que el soldado se levantaba, lo que hizo que Ian se pusiera nervioso. Sin embargo, el hombre simplemente anunció que iría a buscar al doctor. Al escuchar eso, Ian soltó un suspiro de alivio. Mientras tanto, en uno de los pasillos del castillo, un hombre de cabello verde comentó que realmente le preocupaba que el señor no despertara. El hombre de cabello largo que lo acompañaba respondió que compartía la misma preocupación. Sin embargo, el hombre de cabello verde continuó diciendo que todavía había mucho que ganar en aquel territorio y que, si el señor hubiera muerto, la familia real habría enviado inmediatamente a un nuevo señor. Si ese nuevo gobernante resultaba ser una persona difícil de tratar, todos tendrían graves problemas. El hombre de cabello largo respondió que siempre era mejor actuar con moderación, incluso cuando se deseaba obtener mayores beneficios. El hombre de cabello verde, claramente molesto, respondió que debió haber preparado 2 carros llenos de oro antes de que el territorio cambiara de dueño e incluso propuso esconder ese oro durante un año por si el señor terminaba muriendo. Su compañero le preguntó si realmente creía que el capitán de seguridad permitiría algo semejante. El hombre de cabello verde respondió que el capitán podía parecer una persona recta, pero dudaba mucho que estuviera completamente limpio. Sin embargo, el otro hombre respondió que era un caballero y que no actuaría de una forma tan ruin. Ofendido, el hombre de cabello verde preguntó si estaba insinuando que él estaba podrido hasta la médula. Su compañero simplemente respondió que todavía no sabían si el señor lograría recuperarse, así que lo mejor era observar primero cómo evolucionaba la situación. Pocos minutos después, una sirvienta llegó apresuradamente para informarles de una novedad. El hombre de cabello verde le preguntó si era cierto lo que acababa de decirle y, cuando ella lo confirmó, le ordenó que siguiera vigilando al señor. Después se volvió hacia su compañero y comentó que parecía que la medicina que le habían administrado al señor había funcionado. El hombre de cabello largo respondió que era un verdadero alivio y propuso ir inmediatamente a visitarlo. De vuelta en la habitación, el doctor examinaba cuidadosamente a Ian. Mientras tanto, Ian seguía analizando la situación. Hasta ese momento no había sentido ninguna intención hostil ni había notado nada extraño en las personas que lo rodeaban. Por eso comenzó a considerar seriamente que quizá todo aquello no era ningún truco y que realmente había llegado a otro mundo. Si eso era cierto, entonces algo había salido mal durante el proceso de transferencia y tendría que vivir el resto de su vida utilizando ese nuevo cuerpo. Con esa duda en mente, Ian le preguntó al médico cuál era su nombre. El hombre respondió que era el Dr. Necarmo y que llevaba varios años encargado de cuidar su salud. Después le preguntó si era posible que ya no lo recordara. Ian simplemente dejó escapar una pequeña risa incómoda. El doctor entonces explicó que una pérdida de memoria, ya fuera temporal o permanente, podía producirse después de sufrir una fiebre muy alta o algún acontecimiento de gran impacto. En ese momento, el soldado que lo había recibido anteriormente entró en la habitación y anunció que el financiero Tommen y el administrador Noas habían llegado para verlo. Ian les ordenó que los hicieran pasar. Cuando ambos entraron, el hombre de cabello verde avanzó inmediatamente hacia la cama e hizo una respetuosa reverencia. Le dijo que verlo tan lleno de energía había disipado todas sus preocupaciones. Después confesó, algo avergonzado, que mientras él permanecía en coma le había conseguido personalmente una medicina extremadamente difícil de obtener, esperando que Ian comprendiera cuánto le preocupaba y lo mucho que le importaba. Ian, algo incómodo, simplemente respondió que sí, que lo entendía. Entonces Ian decidió plantear el problema que tenía. Les explicó que, desde que despertó, no podía recordar muy bien el pasado y que ya no sabía cuál de los dos era el financiero y cuál era el administrador. Ambos quedaron completamente sorprendidos. El hombre de cabello largo se presentó diciendo que era el administrador Noas, mientras que el de cabello verde explicó que él era el financiero Tommen. Sin embargo, apenas terminó de presentarse, Tommen giró furioso hacia el doctor y comenzó a gritarle, preguntándole qué demonios le había hecho al señor para convertirlo en un imbécil. Al escuchar esas palabras, Ian lo miró con evidente molestia y pensó para sí mismo que acababa de llamarlo imbécil en toda la cara. Mientras Tommen seguía discutiendo y culpando al doctor, Ian solo observaba la escena con una expresión cada vez más nerviosa, sin saber cómo reaccionar ante aquel caótico espectáculo.
En eso Noah pensó que algo era extraño. Antes de que alguien dijera algo más, Ian le pidió a Tommen que se calmara y explicó que había perdido la memoria después de regresar del borde de la muerte. Sin embargo, también dejó claro que seguía con vida gracias al doctor. No podía castigar a la persona que le había salvado la vida solo porque hubiera perdido parte de sus recuerdos. Al escuchar esas palabras, el doctor le agradeció profundamente y le dijo que siempre recordaría su bondad en lo más profundo de su corazón. Ian continuó diciendo que, debido a su pérdida de memoria, tendría que hacer muchas preguntas a partir de ese momento. Tommen respondió que, por supuesto, cualquier cosa que quisiera saber, él, como financiero, le diría todo lo que quisiera conocer. Sin embargo, por dentro pensó que Ian ya era un pusilánime antes, pero que ahora se había convertido en un idiota, así que ahora tenía el control. Ian preguntó si ya estaba todo arreglado, y Noah confirmó que sí. Sin embargo, añadió que, aunque podía ser difícil en su estado, había un asunto que debía decidir con urgencia. Ian preguntó de qué se trataba, y Noah respondió que era sobre la orden de reclutamiento de mercenarios. Antes de tomar una decisión al respecto, Ian se había desplomado. Tommen, al escuchar aquello, volvió a ponerse furioso. Ian preguntó qué era el reclutamiento de mercenarios, y Noah explicó que se trataba de contratar mercenarios en nombre del señor del territorio. Ian respondió que eso ya lo sabía, pero quería saber por qué estaban reclutándolos. Noah explicó que era para la subyugación de los monstruos, criaturas que, además de atacar a la gente y destruir el ganado y los productos, eran mucho más peligrosas y aterradoras que las bestias normales. Ian preguntó si, al haber monstruos, también existía un rey demonio. Noah no entendió a qué se refería, mientras Ian pensó que, al parecer, no existía uno. Después, Noah continuó explicando que el sometimiento de los monstruos tenía lugar cada 5 años en el territorio de Yondiar y que, si iban a enviar mercenarios allí, debían tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Ian pensó que ni siquiera entendía bien lo que estaba ocurriendo y, aún así, esperaban que tomara una decisión. Finalmente respondió que, si aquello se hacía cada 5 años, entonces lo harían también esta vez. Al escuchar esa respuesta, Tommen intervino inmediatamente y le pidió que no decidiera algo tan importante de manera tan precipitada. Explicó que las finanzas del territorio estaban en muy mal estado y que debía pensar cuidadosamente antes de contratar a cientos de mercenarios en una situación como esa. Ian le preguntó qué tan mala era realmente la situación económica y si era tan grave como para tener dificultades para contratar mercenarios. Tommen respondió que, por supuesto, tenían suficiente dinero para hacerlo, pero que no sabían qué podía ocurrir en el territorio en el futuro, por lo que gastar una cantidad tan grande de dinero le parecía un desperdicio. Ian permaneció pensativo unos instantes y luego recordó que Noah acababa de decir que los monstruos estaban dañando a la gente, destruyendo el ganado y arruinando los productos. Entonces miró a Tommen y le dijo que, según lo que estaba diciendo, prefería dejar que la gente bajo su gobierno fuera masacrada porque gastar dinero le parecía un desperdicio. Tommen respondió que la población era bastante resistente y que estaba seguro de que no habría muchas bajas. Después de todo, los monstruos eran como un desastre natural y solo podían culpar a los dioses por sus muertes. Ian le hizo una seña para que se acercara y le preguntó si él era el financiero encargado del dinero del territorio. Cuando Tommen respondió que sí, Ian lo sujetó por la corbata, sorprendiendo al doctor, a Noah y al guardia que se encontraba en la habitación. Mirándolo fijamente, Ian le dijo que escuchara con atención. No iba a renunciar tan fácilmente a la gente de su territorio. Estaba seguro de que todos ellos habían pagado sus impuestos diligentemente. Tommen confirmó que era cierto. Entonces Ian lo soltó y declaró que, si hacía la vista gorda ante las cosas que ocurrían en su territorio solo para ahorrar dinero, nadie en el mundo arriesgaría su vida para proteger ese territorio por él. Todos quedaron sorprendidos por sus palabras. Sin perder tiempo, Ian ordenó al administrador reunirlos inmediatamente, y Noah respondió que así sería y salió a cumplir la orden. Cuando el financiero y el administrador abandonaron la habitación, Tommen, todavía molesto, comentó que había visto cómo ese mocoso se atrevía a actuar como un señor después de todo ese tiempo. Noah le recordó que antes estaba preocupado por lo que harían si Ian moría. Tommen respondió que eso era cuando Ian era cobarde y tímido, antes de que él gastara tanto dinero alimentándolo con medicinas caras. Noah soltó una pequeña risa y simplemente le dijo que fuera a calcular el presupuesto necesario para el reclutamiento de mercenarios. Más tarde, Ian apareció frente a una mesa repleta de comida y comenzó a comer sin detenerse. Tanto el soldado como un sirviente lo observaban con sorpresa. Ian notó sus miradas y les preguntó si ocurría algo. El sirviente respondió que no era nada importante, solo que estaba comiendo mucho mejor que de costumbre. Ian explicó que sentía que había perdido músculo por permanecer tanto tiempo acostado, así que necesitaba muchos nutrientes para recuperar volumen. Al escuchar aquello,
el guardia pensó que su señor quería aumentar su masa muscular, mientras que el sirviente se quedó pensando que realmente había perdido bastante músculo. Ian volvió a mirar la mesa y preguntó si había más comida. El sirviente respondió que veía que le había gustado el estofado de cordero y que iría a traerle más antes de marcharse. Cuando quedaron solos, Ian miró al guardia y preguntó si era Rondo. Al recibir una respuesta afirmativa, le pidió que se acercara y comiera junto a él. Rondo respondió que estaba bien, pero Ian insistió diciendo que le resultaba incómodo que lo observaran mientras comía. Rondo respondió que entonces se daría la vuelta, pero Ian sonrió y luego le preguntó con seriedad si realmente tenía que decir lo mismo 3 veces. Al comprender que hablaba en serio, Rondo se sentó inmediatamente. Entonces Ian le ofreció un trozo de carne para que la probara. Después de comerla, Ian le preguntó si estaba buena. Rondo respondió que sí, que era realmente deliciosa. Ian sonrió y le dijo que comiera bien para poder protegerlo. Luego aprovechó para preguntarle si el reclutamiento de mercenarios significaba que los soldados del territorio eran escasos. Rondo respondió que Albarren contaba actualmente con 300 soldados. La mitad protegía el castillo de Albarren y la otra mitad estaba luchando contra los bandidos junto al capitán de seguridad. Ian preguntó sorprendido si también tenían problemas con bandidos. Rondo explicó que esos grupos viajaban por distintos territorios saqueando aldeas y que recientemente habían invadido una de las aldeas del territorio. Siguiendo las órdenes de Ian, el capitán de seguridad había partido junto con varios soldados para enfrentarlos. Ian preguntó cuándo creía que regresarían. Rondo respondió que la batalla todavía no había terminado debido al gran número de enemigos, pero le pidió que no se preocupara porque el capitán de seguridad era el mejor espadachín del reino. Ian respondió que era tranquilizador saber que una persona así era su subordinado y preguntó cuál era su nombre. Rondo respondió que se llamaba Charlain Deport. Mientras tanto, en el campo de batalla, el jefe de los bandidos miró a Charlain y sonrió. Dijo que era un honor absoluto encontrarlo allí. Había escuchado que había abandonado a los caballeros reales, pero jamás imaginó encontrárselo en un lugar como Albarren. Después levantó su enorme hacha y gritó que no podía creer que ese día hubiera llegado. Aseguró que aquella era su oportunidad y que, si lograba derrotarlo, sería reconocido como el mejor guerrero de todo el continente. De inmediato, el jefe de los bandidos se lanzó al ataque al mismo tiempo que Charlain avanzaba hacia él. En ese instante, los bandidos armados con ballestas dispararon una lluvia de flechas contra el caballero. Charlain las detectó al instante, adoptó una postura firme y, con una precisión impecable, desvió todas las flechas que se dirigían hacia él. Aprovechando ese breve momento, el jefe de los bandidos gritó que había encontrado una apertura y descargó un poderoso golpe. Sin embargo, Charlain bloqueó el ataque sin dificultad y, con un solo movimiento, se quitó al bandido de encima, lanzándolo varios metros hacia atrás. Uno de los bandidos ordenó inmediatamente que recargaran las ballestas. Al ver aquello, un soldado del ejército les gritó que eran unos cobardes por atacar todos contra una sola persona. El jefe de los bandidos respondió indignado, preguntándole cómo se atrevía a menospreciar su increíble trabajo en equipo llamándolos cobardes. Afirmó que ellos vivían juntos y que, del mismo modo, todos morirían juntos. La soldado dio un paso al frente y le dijo a Charlain que lo ayudaría en la pelea, pero él la detuvo enseguida y le ordenó retroceder, asegurándole que lucharía solo. Después dirigió su mirada hacia los bandidos y comentó con frialdad que aquello de vivir juntos y morir juntos era una amistad muy conmovedora para un grupo de ladrones. El jefe de los bandidos respondió con orgullo que los hombres de verdad vivían y morían por lealtad, y que ellos no eran como esos imbéciles que se dedicaban a besarles el trasero a los nobles. Charlain permaneció unos segundos en silencio. Luego levantó lentamente su espada mientras comenzaba a canalizar una inmensa cantidad de poder sobre la hoja. Al verlo, el jefe de los bandidos sonrió y dijo que, por fin, estaba mostrando sus verdaderas habilidades, aunque él tampoco era el único capaz de manejar esa clase de fuerza. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente al darse cuenta de que la energía de Charlain seguía aumentando sin detenerse. Al mismo tiempo, la soldado gritó a los demás soldados que retrocedieran de inmediato porque todo estaba listo. Charlain adoptó entonces una firme postura de ataque. El jefe de los bandidos, completamente sorprendido, no podía creer la enorme cantidad de poder que estaba acumulando y se preguntó cuán fuerte podía llegar a ser. Desesperado, les gritó a todos sus hombres que dejaran de quedarse mirando y atacaran a Charlain de inmediato. Los bandidos obedecieron y se lanzaron todos al mismo tiempo. Charlain únicamente les dirigió una fría mirada antes de descargar un solo golpe con su espada. El ataque dejó completamente atónitos a todos los presentes. El jefe de los bandidos, incapaz de creer lo que veía, exclamó que aquello era imposible, que con un solo golpe había acabado con todos y que Charlain era un auténtico monstruo. Así, toda la banda de bandidos fue exterminada. Mientras tanto, en otra parte,
Tommen observaba una preparación medicinal y preguntó al doctor si aquella era la poción destinada a ayudar al señor a recuperar sus recuerdos. El doctor confirmó que así era, aunque explicó que todavía necesitaban un ingrediente más. Tommen quiso saber si, después de tomar aquella poción, el señor volvería a ser el de antes. El doctor respondió que la medicina ayudaría a recuperar la memoria, pero que no podía garantizar que también recuperara su antigua personalidad. Tommen comenzó a caminar por la habitación hasta detenerse frente a unas estanterías llenas de botellas. Entonces preguntó si aquel lugar había sido originalmente una bodega para bebidas. El doctor respondió que sí y explicó que el señor anterior la había convertido en su almacén personal. Tommen comentó que suponía que el número de botellas no disminuiría demasiado pronto, ya que el joven señor Ian era débil y enfermizo. El doctor añadió que, en ocasiones, utilizaban bebidas espirituosas para preparar desinfectantes y otros medicamentos. Mientras revisaba las estanterías, Tommen tomó una botella entre sus manos y comentó que las botellas más caras parecían haberse reducido. Después la devolvió a su lugar y caminó lentamente hasta el doctor. Con una expresión amenazadora le dijo que esperaba que no hubiera estado utilizando esos costosos licores para fabricar medicinas. El doctor permaneció en silencio. En ese momento, Tommen lo sujetó bruscamente por el hombro y lo arrastró hasta la mesa donde preparaba la poción, acercándole la cabeza al recipiente. Con una voz intimidante le dijo que, si no quería terminar formando parte de su propia medicina, sería mejor que devolviera al señor a como era antes. Le ordenó recuperar sus recuerdos y convertirlo nuevamente en el antiguo Ian, o al menos dejarlo medio muerto. Justo entonces entró una joven anunciando que había traído la cola de lagarto escarlata para su padre. Al verla, Tommen soltó inmediatamente al doctor y cambió por completo su actitud. Sonriendo, le dijo que continuara trabajando con esfuerzo, pues el señor tenía que volver a ser tan fuerte como antes. Después salió de la habitación, cerrando la puerta de un fuerte golpe. Linda miró preocupada a su padre y le preguntó qué había ocurrido. Sin responderle directamente, el doctor, todavía furioso, arrojó la poción que estaban preparando y le ordenó traer el ciempiés volcánico de Yanka. Linda, sorprendida, preguntó si realmente se refería a ese ciempiés, recordándole que años atrás el señor lo había consumido y había terminado vomitándolo todo porque su cuerpo no podía soportarlo. El doctor, completamente alterado, le gritó que, si le había dicho que lo trajera, simplemente obedeciera. Linda fue inmediatamente a buscarlo y, cuando regresó, se lo entregó a su padre. Al sostener el ingrediente entre sus manos, el doctor murmuró que esperaba que, de esa forma, la situación mejorara, tal como Tommen deseaba. Más tarde, en el castillo, Ian observó el recipiente que el doctor sostenía y preguntó qué era exactamente aquello. El doctor respondió que se trataba de una medicina elaborada con el ciempiés volcánico de Yanka. Linda explicó que aquel ciempiés concentraba enormes cantidades de calor en su cuerpo y que, cuando un ser humano lo consumía, ese calor estimulaba la regeneración física y permitía desarrollar nuevamente la musculatura. Ian entonces miró a la joven y le preguntó al doctor quién era ella. El doctor respondió que se trataba de su hija. Linda lo observó sorprendida y le preguntó si realmente no la recordaba. Ian la miró fijamente y pensó que quizá ambos ya se conocían, aunque enseguida confirmó que no recordaba absolutamente nada. Después preguntó si, al tomar aquella medicina, su musculatura realmente volvería a desarrollarse. El doctor respondió que sí. Explicó que habían conseguido aquel raro ingrediente antes del fallecimiento del anterior señor, pero como el cuerpo de Ian no lo había soportado, jamás pudo beneficiarse de sus efectos. Linda añadió que, si la medicina volvía a resultarle incompatible, podría llegar a ser letal, por lo que no pensaban obligarlo a consumirla por completo. Sin embargo, Ian respondió con decisión que debía beberla toda, ya que se trataba de una medicina extremadamente rara. Mientras observaba el recipiente en sus manos, Ian reflexionó en silencio. Con un cuerpo tan débil como el actual apenas podía desempeñar su papel como señor del territorio y, si seguía así, probablemente moriría antes de encontrar una forma de regresar a su mundo. Sin embargo, otra posibilidad cruzó por su mente. ¿Y si el curandero estaba intentando envenenarlo? Aún así, al mirar a Linda, notó que la joven parecía sinceramente preocupada por él. Después de pensarlo unos instantes decidió dejar de dudar. Lo bebería y descubriría por sí mismo qué sucedería. Sin dudarlo más, Ian llevó el recipiente hasta sus labios y comenzó a beber toda la medicina de un solo trago. Mientras lo hacía, Linda y su padre lo observaban con evidente nerviosismo, pendientes de cualquier reacción. Cuando terminó de beber hasta la última gota, el doctor se acercó rápidamente y le preguntó si se encontraba bien. Sin embargo, al instante Ian sintió unas fuertes náuseas. Se llevó la mano a la boca para contener el vómito, mientras el doctor permanecía a su lado cada vez más preocupado. Linda comentó que era posible que la medicina no fuera compatible con su cuerpo. Aún así, Ian hizo un gran esfuerzo, logró tragarse nuevamente lo que estaba a punto de vomitar y, respirando con dificultad, preguntó si tenían algún caramelo,
porque aquello había sido realmente asqueroso. En ese momento la puerta se abrió de golpe y Rondo entró alterado, preguntando qué estaba ocurriendo. Ian intentó tranquilizarlo diciéndole que se calmara, que estaba bien. Sin embargo, justo entonces notó que sus propias manos comenzaban a temblar sin control. Al verlo, Rondo se acercó inmediatamente y volvió a preguntarle si realmente se encontraba bien. La respuesta llegó en forma de un desgarrador grito. Ian comenzó a retorcerse de dolor mientras una intensa agonía recorría todo su cuerpo. Linda, el doctor y Rondo llamaban desesperadamente su nombre. Sin entender lo que sucedía, Rondo preguntó por qué estaba reaccionando de esa manera. El doctor explicó que el ciempiés volcánico de Yanka había provocado una fuerte reacción negativa dentro de su organismo. Sorprendido, Rondo preguntó si le habían administrado la misma medicina que la última vez. Linda comprendió la gravedad de la situación y exclamó que debían hacer que la vomitara cuanto antes. Sin embargo, Ian sujetó con fuerza la mano de Linda y, soportando el dolor, les dijo que estaba bien y que podía resistir. Al comprender que debían actuar rápidamente, Linda comenzó a quitarle la ropa de la parte superior del cuerpo mientras daba órdenes apresuradas. Explicó que debían bajar inmediatamente la temperatura corporal de Ian y pidió que prepararan una bañera con agua fría. Si conseguían hielo sería todavía mejor. Sin perder un segundo, Rondo cargó a Ian entre sus brazos y todos corrieron hacia el baño. Una vez allí, Rondo lo introdujo cuidadosamente en la bañera llena de agua helada. Mientras intentaba soportar el intenso dolor, Ian miró a Linda y le preguntó si realmente se llamaba así. Ella confirmó que sí. Entonces Ian quiso saber si aquella medicina definitivamente funcionaría. Linda respondió que sí, aunque admitió que jamás imaginó que provocaría una reacción inicial tan violenta. Rondo seguía preocupado y preguntó si Ian lograría salir adelante. El doctor explicó que, una vez descendiera su temperatura corporal, su cuerpo comenzaría a desarrollarse a un ritmo nunca antes visto. Por ahora, todo lo que podían hacer era esperar. Con el paso de las horas llegó la noche. Un sirviente apareció llevando más bloques de hielo hasta la habitación donde Ian permanecía dentro de la bañera. Linda le agradeció y comenzó a romper el hielo para añadirlo al agua y mantenerla lo más fría posible. Mientras tanto, Ian le comentó que ahora se sentía mal por ella, ya que, por culpa de su estado, no podía regresar a casa y debía quedarse cuidándolo. Linda respondió con una pequeña sonrisa que ella misma había elegido hacerlo y recordó que, por la mañana, él había soportado el dolor sorprendentemente bien. Ian le preguntó si antes había dicho que aquella era una medicina tan valiosa que merecía soportar semejante sufrimiento. Linda respondió que sí y añadió que él realmente había cambiado. Antes, cada vez que la veía, lo único que hacía era quejarse. Ian, sorprendido, preguntó por qué se comportaba de esa manera. Linda explicó que vivir como señor del territorio había sido demasiado difícil para él. Ian no podía creerlo y preguntó si de verdad había actuado así. Ella confirmó que sí y añadió que durante mucho tiempo había tenido un comportamiento muy inestable. Al darse cuenta de lo que estaba diciendo, Linda se disculpó inmediatamente. Sin embargo, Ian sonrió con tranquilidad y respondió que no importaba, que probablemente había sido bastante patético en el pasado. Después de unos momentos, Linda quiso comprobar si la fiebre había disminuido. Ian respondió que, gracias a ella, se sentía mucho mejor que antes. Linda pensó que sus propias manos estaban completamente frías por haber estado manipulando el hielo durante tanto tiempo, así que decidió comprobar su temperatura de otra manera. Se inclinó lentamente hasta apoyar su frente contra la de Ian para medir el calor de su cuerpo. Apenas hizo contacto, se disculpó por hacerlo de esa forma. Ian, completamente sorprendido, se sonrojó mientras la observaba fijamente. Linda sonrió y le dijo que era una buena señal, pues estaba mucho mejor que antes y ya podía salir del agua helada. Aquellas palabras hicieron que Ian se pusiera todavía más rojo, hasta parecer un tomate. Al verlo, Linda comentó que parecía que su temperatura estaba aumentando otra vez y le preguntó si realmente se encontraba bien. Ian, completamente nervioso, respondió rápidamente que sí, que estaba perfectamente. A la mañana siguiente, Linda se había quedado dormida al lado de la cama de Ian después de haberlo cuidado durante toda la noche. Poco a poco abrió los ojos y, al no verlo en la habitación, se levantó sobresaltada mientras gritaba preocupada preguntando dónde estaba el señor. Entonces escuchó la voz de Ian respondiéndole que estaba allí y preguntándole si lo necesitaba para algo. Al girarse, Linda quedó completamente sorprendida. Frente a ella ya no estaba el joven débil y enfermizo del día anterior. Ian había crecido notablemente y ahora poseía un cuerpo mucho más alto, fuerte y musculoso. Él, como si aquello fuera lo más normal del mundo, simplemente comentó que tenía mucha hambre y le preguntó a Linda si quería desayunar junto a él. Mientras tanto, en otro lugar del castillo, un hombre comentaba que el señor ya tenía 15 años. Aunque seguía siendo joven, estaba acercándose a la edad en la que debía asumir plenamente el liderazgo de su territorio. Si continuaban ocurriendo cambios como los recientes, los rumores de que era un simple señor de adorno desaparecerían y su influencia dentro del reino aumentaría considerablemente. Por eso,
aseguró que necesitaban idear un nuevo plan. Tommen preguntó cuál era ese plan. El hombre respondió que podrían hacer que el señor enfermara otra vez. Tommen preguntó si se refería a enfermarlo hasta hacerlo sufrir, pero sin llegar a matarlo. El otro hombre respondió que exactamente eso era lo que quería decir, pues mientras siguiera con vida no habría ningún problema. Tommen sonrió satisfecho y dijo que aquella idea le gustaba mucho. Acto seguido, ambos comenzaron a reír mientras daban por iniciado su nuevo plan contra Ian. Después de recuperarse, Ian fue donde el sastre para que le tomara nuevamente las medidas. El hombre, sorprendido, comentó que parecía haber crecido aún más desde el día anterior. Ian confirmó que así era y dijo que tendrían que volver a ajustar toda la ropa. El sastre respondió que, como parecía que seguiría desarrollándose, confeccionaría las nuevas prendas un poco más grandes para dejar espacio a su crecimiento. Ian le agradeció el detalle y ambos continuaron caminando por los pasillos del castillo. En el camino, una sirvienta se inclinó respetuosamente ante él. Ian le respondió con una sonrisa que estaba haciendo un buen trabajo y que siguiera esforzándose. Mientras avanzaban, Ian se detuvo frente a una puerta cerrada y preguntó qué era aquel lugar. El sastre le explicó que se trataba de una oficina. Sin pensarlo demasiado, Ian abrió las puertas mientras decía que, si ese era el lugar donde trabajaba, quería verlo por sí mismo. El sastre se sorprendió al verlo entrar. Al observar el interior cubierto de polvo, Ian comentó que parecía que nadie limpiaba aquel sitio. El sastre respondió que eso era porque había sido el propio Ian quien había ordenado que aquella oficina fuera derribada. Extrañado, Ian preguntó por qué habría dado una orden semejante. El hombre dudó unos instantes antes de responder, diciendo que no sabía si debía contárselo, pero finalmente explicó que aquella era la oficina donde el anterior señor había perdido la vida. Ian preguntó si se refería a su padre, y el sastre confirmó que sí. Ian, algo pensativo, comentó que jamás imaginó que su padre hubiera muerto trabajando en una oficina. En ese momento, Rondo intervino y aclaró que no había muerto por exceso de trabajo, sino que había sido asesinado. Aquellas palabras hicieron que Ian se quedara completamente serio. Preguntó quién lo había asesinado, y Rondo respondió que, por desgracia, nunca lograron descubrir al culpable. Al retirar la sábana que cubría el escritorio, Ian encontró la antigua mancha de sangre donde su padre había sido encontrado. Comprendiendo la situación, comentó que ahora entendía perfectamente por qué el antiguo Ian había querido destruir aquella habitación. Mientras caminaba hasta una de las ventanas, observó el amplio paisaje, las montañas y la aldea que se extendía frente al castillo. Después llamó al Lord Chambelán y, cuando éste respondió, Ian le ordenó convertir aquella oficina en su nuevo dormitorio. Tanto el chambelán como Rondo quedaron completamente sorprendidos. Ian explicó que desde aquella habitación podía contemplar todo el territorio y que le gustaba mucho la vista, por lo que dejaba el trabajo de remodelarla en manos del chambelán. Más tarde, Tommen llegó al lugar mientras varios sirvientes trabajaban preparando la habitación. Al ver el movimiento, preguntó a una sirvienta qué estaba ocurriendo. Ella respondió que el señor había decidido convertir la antigua oficina en su dormitorio. Tommen frunció el ceño y pensó que tal vez Ian no había perdido la memoria, sino que simplemente se había vuelto loco por querer dormir precisamente en el lugar donde su padre había sido asesinado. Mientras tanto, los sirvientes seguían apresurándose, pues el señor dormiría allí esa misma noche. Poco después, una sirvienta se acercó al vice Lord Chambelán para informarle que Tommen deseaba hablar con él. Cuando ambos se encontraron, Tommen comentó que parecía muy ocupado y enseguida preguntó por qué Ian había decidido utilizar aquella habitación como dormitorio. El vice-chambelán respondió que tampoco conocía todos los detalles. Explicó que el Lord Chambelán le había contado lo sucedido y que Ian había dado la orden sin mostrar apenas sorpresa al enterarse de la muerte de su padre. Luego añadió que también había dicho que desde aquella habitación podía contemplar perfectamente toda la aldea. Al escuchar eso, Tommen apretó los dientes y pensó con molestia que, por primera vez, el señor parecía haberse interesado de verdad por su propio territorio. Esa misma noche, Ian se encontraba entrenando dentro de la habitación utilizando una mancuerna. En ese momento, Rondo anunció que la hija del sanador Necarmo había llegado porque él mismo la había mandado llamar. Ian ordenó que la dejara entrar. Cuando Linda apareció, saludó respetuosamente y comentó que parecía haber crecido todavía más en un solo día. Ian respondió que todo era gracias al tratamiento de ella y de su padre. Después le preguntó por qué permanecía de pie y la invitó a acercarse. Linda respondió que no era nada importante y quiso saber por qué había sido convocada. Entonces Ian colocó una hoja frente a ella. Linda leyó el encabezado y descubrió que se trataba del informe de gastos para el reclutamiento de mercenarios destinados al sometimiento de los monstruos de John Deere. Confundida, preguntó por qué le mostraba ese documento. Ian le explicó que, después de despertar, no solo había perdido la memoria, sino también la capacidad de leer el idioma de aquel mundo. Por esa razón no podía poner su sello en un documento preparado por el financiero sin comprender su contenido. Linda comprendió inmediatamente la gravedad del problema y respondió que era una situación muy peligrosa,
especialmente si Tommen llegaba a descubrirlo, ya que seguramente intentaría aprovecharse de ello. Sin embargo, le aseguró que podía estar tranquilo, pues ella leería todos los documentos y además le enseñaría para que pudiera hacerlo por sí mismo en el futuro. Ian sonrió satisfecho y comentó que realmente había llamado a la persona indicada. Antes de marcharse, Linda observó la habitación y preguntó si Ian sabía qué clase de lugar era aquel. Él respondió que ya le habían contado que era la habitación donde había muerto su padre. Sin embargo, Linda negó con la cabeza y le explicó que ese no era el verdadero problema. Le reveló que, desde la fundación de la familia Alvaren, 3 señores habían muerto asesinados en aquella misma habitación. Ian abrió ligeramente los ojos al escuchar aquella información. Aún así, respondió con tranquilidad que, si realmente había alguien decidido a matarlo, no importaba dónde durmiera, porque ese asesino podría atacarlo en cualquier lugar. Para él, que la llamaran la habitación maldita no significaba absolutamente nada. Linda sonrió al escuchar su respuesta y dijo que, si realmente pensaba de esa manera, estaba segura de que todo saldría bien. Finalmente añadió que se retiraría para preparar el inicio de sus clases del idioma de Kevarnia a la mañana siguiente. Ian asintió y le dio permiso para marcharse. Después de que Linda se marchó, Ian dejó escapar un largo suspiro y pensó que aquello de la habitación maldita era un montón de tonterías. Incluso llegó a creer que Linda tenía talento para burlarse de la gente. Más tarde, ya entrada la noche, se quedó profundamente dormido. Sin embargo, comenzó a tener una pesadilla relacionada con todo lo que había vivido en su vida anterior. Sobresaltado, abrió los ojos de golpe y se incorporó en la cama. Mientras recuperaba el aliento, murmuró que había sido una pesadilla horrible y pensó que quizás no debió haber pedido que lo cambiaran precisamente a esa habitación. Sentándose al borde de la cama, recordó que aquel era el lugar donde habían muerto varias personas y que llevaba años sin utilizarse. Incluso comentó para sí mismo que ahora entendía por qué existía el dicho de dormir con un cuchillo bajo la almohada para evitar la parálisis del sueño. Acto seguido tomó la daga que tenía cerca, caminó hasta la ventana y miró hacia el exterior. Observando la oscuridad de la noche, pensó que en aquella época no existía la visión nocturna. Después sonrió con nostalgia al recordar que hacía muchísimo tiempo que no contemplaba una vista nocturna realmente hermosa. Mientras seguía observando el exterior, notó un carruaje escoltado por varios soldados. Al verlos, comenzó a preguntarse quiénes serían, ya que estaba seguro de que aquellos hombres no pertenecían a sus tropas. También sintió curiosidad por las cajas que transportaban, aunque desde aquella distancia le resultaba imposible distinguir su contenido. Permaneció observándolos fijamente durante unos instantes y, de forma completamente inesperada, apareció de repente justo al lado del carruaje. Los soldados reaccionaron de inmediato, apuntándole con sus armas mientras le exigían que se identificara. Ian, completamente confundido, pensó que aquello era demasiado peligroso y trató de calmarlos diciendo que esperaran, pues él era el Lord de Alvaren. Los soldados se sorprendieron al escuchar ese nombre, pero uno de ellos gritó que no se dejaran engañar. Explicó que había oído que el señor de Alvaren era poco menos que un cadáver viviente incapaz de abandonar su cama, y se burló diciendo que, si aquel joven era realmente el señor de Alvaren, entonces él mismo debía de ser el rey de Bellorine. Sin darle tiempo a reaccionar, el caballero lanzó un ataque directo contra Ian. Este logró bloquear el golpe y, con un rápido movimiento, desarmó al atacante. Después intentó explicar que todo era un malentendido y que realmente era el señor de Alvaren. Sin embargo, el caballero respondió indignado, acusándolo de atreverse a blandir un cuchillo contra los caballeros de Apasa. Ian señaló que ni siquiera había desenvainado la daga, pero el hombre ya no estaba dispuesto a escuchar. Ordenó a todos los caballeros que lo mataran de inmediato. Sin otra opción, Ian comenzó a esquivar un ataque tras otro. Cada espada pasaba a escasos centímetros de su cuerpo mientras retrocedía intentando ganar algo de espacio. Uno de los golpes falló y terminó destrozando una de las cajas del carruaje, haciendo que una enorme cantidad de monedas de oro se esparciera por el suelo. Ian quedó sorprendido al ver semejante cantidad de dinero, pero enseguida comprendió que debía escapar cuanto antes. Continuó esquivando los ataques y terminó saltando sobre el carruaje mientras pensaba desesperadamente qué podía hacer. En ese momento, uno de los caballeros atacó desde abajo y consiguió hacerle un corte en una mano. Ian miró rápidamente a su alrededor y comprendió que estaba completamente rodeado y que no tenía ninguna vía de escape. Entonces comenzó a preguntarse dónde estaban sus propios guardias. Fue entonces cuando divisó una figura a lo lejos y reconoció a Rondo. Inmediatamente comenzó a llamarlo con todas sus fuerzas, preguntándose por qué no reaccionaba en absoluto. Mientras un caballero subía al carruaje para atacarlo de nuevo, Ian siguió mirando hacia Rondo y, casi suplicando en silencio, deseó que al menos levantara la vista. En ese preciso instante, volvió a suceder lo mismo que antes, su cuerpo desapareció y apareció de repente justo detrás de Rondo. El guardia dio un enorme sobresalto al escuchar la voz de su señor y, completamente confundido, preguntó cuándo había llegado allí,
pues juraría haberlo escuchado desde muy lejos. Todavía agitado por lo ocurrido, Ian le preguntó a Rondo quiénes eran aquellos hombres que se encontraban en el muelle. Rondo miró en esa dirección y preguntó si se refería a esos soldados. Ian respondió que sí, explicando que llevaban un emblema con la figura de un lobo en sus armaduras y que creía haber escuchado el nombre de Apasa. Rondo confirmó que Apasa pertenecía al territorio del gran señor Bonen. Ian preguntó entonces qué hacían en las tierras de Albaren y comentó que además transportaban un enorme cargamento de monedas de oro. Rondo explicó que 1 o 2 veces al año aquellos hombres acudían para cobrar la deuda que el anterior señor de Albaren había contraído con el gran señor Bonen. Sorprendido, Ian preguntó si realmente existía una deuda tan grande. Rondo respondió que, según tenía entendido, así era, aunque quien conocía todos los detalles era el financiero. Ian apretó los dientes y maldijo mentalmente al financiero. Después, molesto por toda la situación, comentó que aquello era un auténtico desastre y decidió que ya era hora de conocer toda la verdad. Ordenó a Rondo que llamara al financiero inmediatamente. Rondo dudó un instante y preguntó si de verdad debía convocarlo a esas horas de la noche. Ian lo miró con total tranquilidad y respondió que no veía ningún problema, pues un señor tenía todo el derecho de llamar a uno de sus subordinados cuando lo considerara necesario. Todo seguía dando vueltas en la cabeza de Ian. Después de regresar a su habitación, dejó la daga sobre una mesa y observó la herida que tenía en la mano. No dejaba de preguntarse qué había sido lo que ocurrió hacía unos minutos. ¿Acaso aquello había sido una teletransportación? Mientras intentaba encontrar una explicación lógica, comenzó a analizar todo lo que le había sucedido desde que llegó a ese mundo. Primero despertó en el cuerpo de otra persona, en un lugar completamente desconocido, y ahora, sin explicación alguna, se había teletransportado. Tal vez todo era otro efecto secundario de lo que ocurrió con la máquina de teletransporte. Sin embargo, enseguida intentó calmarse. Se repitió una y otra vez que debía mantener la cabeza fría. No importaba si había sido él quien se había teletransportado o si alguien más había provocado ese fenómeno, porque en ese momento no tenía forma de averiguarlo. Aún así, por más que intentaba tranquilizarse, la frustración terminó apoderándose de él. Golpeó la mesa con fuerza y gritó lleno de rabia que le dolía muchísimo, maldiciendo a los soldados de Apasa por atreverse a atacarlo a él, el señor de ese territorio, dentro de sus propias tierras. Después de desahogarse, volvió a pensar con más calma y se preguntó si el gran señor Bonen reduciría parte de la deuda si le mostraba pruebas de que había sido agredido por sus hombres. Al menos esperaba que le pagaran los gastos médicos. Luego pensó en Linda. Podría llamarla para que tratara la herida de su mano, pero enseguida descartó la idea. Ya era muy tarde y sería de mala educación despertarla solo para que lo atendiera. Era su hora de descansar y no quería molestarla. Mientras tanto, un sirviente llegó apresuradamente hasta Tommen para informarle que el señor lo estaba buscando. Sorprendido, Tommen preguntó si de verdad Ian lo había mandado llamar a esas horas de la noche. El sirviente confirmó que sí y que debía presentarse de inmediato. Mientras se cambiaba de ropa, Tommen no podía ocultar su irritación y pensaba que Ian se estaba volviendo completamente loco. Poco después subió a su carruaje y, mientras avanzaba hacia el castillo, una expresión fría apareció en su rostro. Pensó que mantendría con vida a Ian porque todavía le resultaba útil, pero si algún día dejaba de servirle, él mismo le cortaría la cabeza a ese mocoso insolente. Cuando finalmente llegó al castillo, alcanzó a escuchar a Ian gritando desde el interior que se diera prisa y que un subordinado debía correr cuando el señor lo convocaba. Sin más opción, Tommen comenzó a subir las escaleras a toda velocidad. Mientras jadeaba por el esfuerzo, apretó los dientes pensando que jamás imaginó que volvería a subir aquellas escaleras y juró para sí mismo que algún día acabaría con ese bastardo. Al entrar en la habitación, Tommen ocultó su enojo y, con una actitud respetuosa, preguntó qué deseaba su señor. Ian le pidió que tomara asiento y se disculpó por haberlo llamado tan tarde, preguntándole si estaba cansado. Tommen respondió que no era ninguna molestia y que se encontraba perfectamente. Entonces Ian explicó que estaba a punto de dormir, pero había algo que no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Cuando Tommen preguntó de qué se trataba, Ian fue directo al asunto y quiso saber cuánta deuda había dejado su padre, cuál era el interés y cuánto faltaba por pagar. Tommen confirmó que esa era toda la razón por la que había sido llamado y comenzó a explicarle la situación. El anterior gran señor había dejado una deuda cercana a las 460,000 monedas de oro y, después de 3 años, todavía quedaban alrededor de 410,000. Ian también preguntó cuánto recibían de salario los soldados, y Tommen respondió que un soldado común ganaba aproximadamente 2 monedas de oro. Luego de responder todas las preguntas, creyó que la conversación había terminado, pero Ian, claramente molesto, señaló que eso significaba que en 3 años apenas habían conseguido pagar unas 50,000 monedas de oro. Tommen intentó justificarse diciendo que habían ahorrado todo lo posible, incluso reduciendo los gastos básicos para poder pagar esa cantidad. Sin dejar pasar el tema,
Aen quiso saber cuáles eran las principales fuentes de ingresos del territorio. Tommen explicó que el dinero provenía de los impuestos cobrados en los 172 pueblos, además de los comerciantes y de las ganancias obtenidas por las canteras y las minas. Sin embargo, después de cubrir todos los gastos básicos, apenas quedaban unas 20.000 monedas de oro al año. Al escuchar eso, Aen comprendió que necesitaría décadas enteras para pagar aquella deuda, mientras que Tommen respondió que precisamente por eso era importante terminar de pagarla cuanto antes, ya que los intereses seguían aumentando. Entonces Ian preguntó cuál había sido la razón por la que su padre había terminado endeudándose con el gran señor Bonen. Tommen sospechó por un instante que había recuperado la memoria, pero Aen aclaró que simplemente Rondo le había contado lo de la deuda. Fue entonces cuando Tommen explicó que cada año el gran señor Bonen organizaba una competencia de caza de ciervos entre los señores vecinos para fortalecer relaciones, aunque también servía como un enorme lugar de apuestas donde el orgullo de los nobles estaba en juego. Después de escuchar aquella historia, Ian comentó que el gran señor Bonen debía haber tenido mucha suerte ese día. Tommen respondió que así había sido. Ian, completamente sorprendido, comprendió que toda aquella enorme deuda había surgido únicamente por culpa del juego y preguntó si nadie había intentado detener semejante locura. Para su sorpresa, Tommen le recordó que él mismo había estado presente cuando todo ocurrió. Aquellas palabras hicieron que Ian escupiera el vino que estaba bebiendo. Incrédulo, volvió a preguntar si realmente él también había asistido, y Tommen confirmó que sí. Recuperándose del impacto, Aen quiso saber cuál sería la forma más rápida de pagar toda la deuda. Sin dudarlo, Tommen respondió que la mejor opción era vender la mayor parte de las minas de oro, hierro y las canteras a los mercaderes, además de duplicar los impuestos a los ciudadanos. De esa manera podrían liquidar la deuda en pocos años. Sin embargo, Aen inmediatamente preguntó cómo generarían ingresos una vez que hubieran vendido todas esas propiedades. Tommen respondió que primero debían concentrarse en salir de la deuda, ya que mientras más tiempo tardaran, más intereses acumularían. Mientras escuchaba aquellas palabras, Aen observó con atención los anillos de oro que Tommen llevaba en las manos. El tesorero insistió en que no debía pensarlo demasiado y que incluso él mismo podía buscar un comprador para las minas. Claro, Aen rechazó la propuesta y respondió que aquella idea no le gustaba en absoluto y que hablarían del asunto en otro momento. Aún así, Tommen no se dio por vencido y propuso al menos duplicar los impuestos a los ciudadanos. En ese instante, Aen le preguntó por qué no reducir mejor el sueldo de los funcionarios a la mitad. Confundido, Tommen quiso saber por qué hacía una propuesta tan repentina. Ian respondió que, si a él tampoco le gustaría que redujeran a la mitad el dinero que ganaba, entonces no entendía por qué pretendía hacer exactamente eso con toda la población aumentando los impuestos. Tommen, visiblemente nervioso, intentó defender su postura diciendo que un señor con una deuda tan grande no podía hacer mucho, porque el número de soldados disminuiría y la gente perdería la fe en su gobernante. Ian dejó la copa sobre la mesa con firmeza y respondió que precisamente por eso le estaba ordenando a él, como tesorero, que encontrara una solución. Tommen insistió en que esa era la única alternativa posible. Aquellas palabras hicieron estallar definitivamente la paciencia de Aen, quien le respondió que, si esa era la única solución que podía ofrecer, entonces quizás debería buscar un nuevo tesorero. Tommen, completamente asustado, aseguró que encontraría otra manera. Sin embargo, por dentro estaba lleno de rabia y pensaba que ya no podía soportar más a ese bastardo. Aen notó perfectamente la expresión de su rostro y le preguntó qué ocurría. Si tenía tantos problemas con sus órdenes, entonces debería haber nacido como hijo del señor en lugar de subordinado. Tommen respondió rápidamente que jamás pensaría algo semejante. Finalmente, Aen dio por terminada la conversación ordenándole que regresara al día siguiente con una propuesta capaz de resolver el problema de la deuda. Tommen aceptó la orden y abandonó la habitación, aunque mientras caminaba por el pasillo juró entre dientes que ese pequeño terminaría arrepintiéndose. Más tarde, cuando por fin volvió a quedarse solo, Aen se dejó caer sobre la cama y pensó que había sido una noche demasiado agitada y que estaba completamente agotado. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, una extraña luz roja comenzó a salir de la daga que había dejado en la habitación. Al mismo tiempo, un espeso humo negro empezó a envolver el arma. Sobresaltado por el extraño fenómeno, Aen se levantó de un salto y corrió hacia la daga pensando que debía tomarla para defenderse de cualquier peligro. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, del interior de la daga emergió un espíritu que, con total tranquilidad, le preguntó si podía verlo. Ian se quedó completamente paralizado por la impresión y, sin poder creer lo que tenía delante, gritó desesperado que demonios era esa cosa y que ya no podía tener un solo día de paz.
En eso Aang comienza a recordar todo lo que ha vivido hasta ahora y explica que hace 10 años los extraterrestres invadieron la Tierra, cambiando el mundo por completo. Tras aquel desastre se unió al ejército y luchó contra las armas biológicas creadas por los invasores. Cuando finalmente encontró la oportunidad de atacar la base enemiga, quedó atrapado en una avería de la máquina de teletransportación y terminó siendo enviado a un mundo donde existen la magia y los monstruos, ocupando el cuerpo de un joven duque enfermizo. Como si eso no fuera suficiente, hace apenas unos minutos volvió a teletransportarse de manera inexplicable mientras luchaba contra un soldado con armadura. Ahora, además de intentar comprender ese extraño mundo, también estaba siendo atormentado psicológicamente por todo lo que estaba ocurriendo. En ese momento Rondo entra corriendo y grita preocupado qué estaba pasando. Sin embargo, el misterioso espíritu le dice a Aang que no tenía de qué preocuparse, ya que no era su enemigo. Alterado, Aang le pregunta a Rondo si también podía ver al espíritu, pero Rondo, confundido, responde que solo veía la daga. Al escuchar eso, Aang comprende que únicamente él podía ver aquella aparición. Entonces el espíritu explica que había permanecido atrapado dentro de esa daga durante cientos de años debido a la maldición de un mago y que era la primera vez que un ser humano era capaz de verlo. Mientras tanto, Rondo, creyendo que su señor estaba diciendo cosas sin sentido, le pregunta si debía llamar a un médico. Aang, intentando mantener la calma, le responde que solo estaba cansado y le ordena retirarse. Cuando Rondo finalmente abandona la habitación, el espíritu aprovecha para presentarse. Le dice que había estado observándolo desde que ocupó el cuerpo moribundo de Yan y revela que su nombre es Blanzor, quien en el pasado fue el mejor espadachín de la nación y el capitán de la escolta del ya desaparecido emperador del reino de Desaun. Aang, completamente agotado, se tapa los oídos y responde con fastidio que no le interesaba escuchar toda esa historia. Sin embargo, Blanzor insiste y vuelve a repetir que lo había estado observando desde el primer momento en que apareció en ese cuerpo. Al escuchar eso, Aang cambia por completo su actitud, se sienta sobre la cama y le pregunta si entonces conocía la razón por la que había sido convocado a ese mundo. El espíritu responde que no conocía ese motivo, aunque sí fue testigo de la extraña teletransportación que había ocurrido momentos antes. Aang le pregunta inmediatamente si sabía algo sobre ese fenómeno, pero Blanzor admite que no tenía ninguna respuesta. Frustrado, Aang le dice que lo dejara dormir, pues estaba completamente agotado, y además le pregunta de qué servía si no podía ayudarlo. El espíritu le pide que siga escuchándolo, ya que ignorarlo no tenía sentido. Entonces Aang resume todo lo que había entendido. Blanzor había sido el capitán de la Guardia Imperial, fue víctima de la maldición de un poderoso mago y terminó atrapado dentro de esa daga. El espíritu confirma que todo eso era correcto. Entonces Aang va directo al punto y le pregunta qué era exactamente lo que quería de él. Blanzor responde que, aunque ahora estuviera atrapado en una simple daga, todavía debía cumplir la misión que el emperador le había encomendado antes de morir. Cansado, Aang le pide que al menos le explique cuál era esa misión. El espíritu revela que recibió dos encargos. El primero consistía en eliminar al terrible mago oscuro Bet-Yaman y recuperar el legendario Ojo del Dragón, un objeto que originalmente pertenecía a la familia imperial. Intrigado, Aang pregunta qué era exactamente ese Ojo del Dragón. Blanzor explica que se trataba del ojo de un antiguo dragón desaparecido hace muchísimo tiempo y que todavía conservaba parte del inmenso poder de esa criatura. Gracias a ese poder, el mago oscuro logró encerrarlo dentro de la daga. Aang, con curiosidad, pregunta si funcionaba como las bolas de dragón y si podía conceder deseos. El espíritu responde que no, y explica que el emperador que intentó proteger ya había muerto junto con todo su reino, pero que ese objeto jamás debía permanecer en manos de ningún ser humano y debía ser destruido. Aang entonces pregunta si sabía dónde se encontraba el Ojo del Dragón. Blanzor responde que probablemente seguía enterrado en algún lugar de la residencia del mago oscuro Hakro Bet-Yaman. Aang le pregunta dónde estaba esa casa y el espíritu responde que se encontraba en las tierras de Apasa. Al escuchar ese nombre, Aang recuerda inmediatamente que Apasa pertenecía al gran señor Bonen. El espíritu confirma que así era. Sin demasiado interés, Aang le responde que sería mejor olvidarse de todo eso porque ya tenía suficientes problemas de los cuales ocuparse. Sin rendirse, Blanzor le ofrece un trato. Si aceptaba ayudarlo, él le enseñaría la legendaria esgrima del emperador, conocida como el pináculo de la espada. Aang pregunta qué significaba exactamente eso y el espíritu, algo molesto, responde que lo convertiría en el mejor espadachín del reino. Sin embargo, Aang responde que no tenía ningún interés en dominar la esgrima. Sorprendido, Blanzor le pregunta el motivo. Aang le explica que él era el señor del territorio y que no necesitaba convertirse en un gran guerrero. Le bastaba con encontrar a alguien realmente fuerte y nombrarlo como su caballero. Además, ya contaba con el mejor espadachín del reino entre sus subordinados. Al escuchar esas palabras,
Blansor pregunta quién era ese supuesto mejor espadachín. Ian responde que, según recordaba, se llamaba Charlan de Port, aunque todavía no había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. En ese instante, el espíritu grita completamente alterado que era un estúpido y revela una verdad impactante: el hombre que asesinó al anterior señor fue precisamente Charlain, y el crimen ocurrió en esa misma habitación. La escena cambia inmediatamente hacia Charlain, quien junto a sus soldados encuentra un grupo de aldeanos asesinados. Un soldado le informa con indignación que los bandidos habían matado a todos los rehenes, incluidos niños y ancianos. Además, ya habían abandonado el territorio y cruzado hacia Lobellón. También le advierte que debían regresar al castillo, pues si seguían persiguiéndolos podrían provocar un conflicto territorial con Lobellón una vez más. Sin embargo, Charlain, completamente furioso, monta su caballo y ordena a todos sus hombres prepararse para continuar la persecución. Les dice que le demostrarían al mundo entero lo que les ocurría a quienes se atrevían a atacar al Berren. Mientras tanto, los bandidos ya habían llegado a Lobellón. Su líder celebra que por fin estaban fuera de peligro. Uno de sus subordinados le pregunta si Charlain realmente se atrevería a perseguirlos hasta allí. El jefe responde con total confianza que no, ya que el señor de Lobellón estaba interesado en el territorio de Alberren y cualquier excusa serviría para reunir a su ejército e invadir esas tierras. Según él, Charlan de Port tendría que ser un completo idiota para seguirlos hasta ese lugar con sus soldados. En ese mismo instante, una voz responde desde la distancia: bueno, lo siento, soy un estúpido. Todos los bandidos se sobresaltan al ver que Charlain y sus hombres ya estaban frente a ellos. El jefe no podía comprender cómo habían llegado tan rápido. Sin perder un segundo, una de las soldados ordena abrir fuego y una lluvia de flechas cae sobre los bandidos, acabando con muchos de ellos al instante. El jefe, aterrado, reúne el poco valor que le quedaba y grita que él mismo acabaría con todos. Sin embargo, Charlain avanza tranquilamente hacia él, le da una poderosa patada al escudo, haciéndolo caer al suelo, y luego vuelve a golpear el mismo escudo con tanta fuerza que el bandido grita de dolor. Mientras tanto, el resto de los soldados extermina a los bandidos que aún seguían con vida. Finalmente, Charlain se detiene frente al jefe derrotado y le pregunta por qué asesinó a los rehenes cuando él mismo les había ofrecido la oportunidad de escapar con vida. El bandido responde que debía mantener su imagen como líder, pues sus subordinados jamás lo seguirían si simplemente hubiera huido como un cobarde. Charlain le responde que entonces entendería perfectamente lo que iba a ocurrir. Sin mostrar la menor compasión, acaba con la vida del bandido, y declara que él también tenía una imagen que mantener como comandante. En eso pasamos al castillo, donde vemos a Jan practicando escritura. Cuando termina de escribir una hoja, se la muestra a Linda y le pregunta qué le parecía, asegurando que estaba bastante bien. Sin embargo, Linda le responde que estaba escribiendo para memorizar las letras, no para presumir de lo bonita que era su caligrafía. Ian acepta la corrección y le da la razón. Entonces Linda le dice que para la siguiente clase debía ser capaz de memorizar y pronunciar correctamente las 32 letras. Ian confirma que lo hará, pero enseguida le pregunta si recibirá alguna recompensa cuando logre memorizarlas todas. Extrañada, Linda le pregunta a qué se refiere con una recompensa. Ian le explica que todos los alumnos necesitan algún tipo de motivación para dar lo mejor de sí mismos. Linda reconoce que tiene razón, aunque comenta que no cree tener nada que él no posea. Entonces Ian le propone que, en lugar de un objeto, le conceda un deseo. Linda se queda pensativa por un instante y finalmente acepta, diciendo que esa idea no sonaba nada mal. Sorprendido, Ian le pregunta si realmente hablaba en serio. Linda le responde que sí, explicándole que él estaba trabajando muy duro para convertir Alberren en un lugar mejor para vivir y que, por eso mismo, estaba dispuesta a concederle cualquier deseo que pidiera. Al escuchar esas palabras, Ian insiste para asegurarse de que era una promesa. Le recuerda que ella misma había dicho que, si conseguía memorizar todas las letras para el día siguiente, le concedería un deseo. Linda vuelve a confirmar su promesa y luego, con una sonrisa, comenta que se sentía aliviada, ya que durante un tiempo le preocupó que Jan hubiera cambiado por completo después de despertar de su enfermedad. Sin embargo, ahora sentía que seguía siendo el mismo señor adorable de siempre. Jan, algo nervioso, le pregunta si realmente pensaba eso. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, Linda se avergüenza inmediatamente, hace una reverencia y se disculpa por haber hablado de esa manera con su señor. Poco después, Linda le informa que debía marcharse porque tenía otro paciente al que atender. Jan le responde que no había problema y le permite retirarse. Antes de salir, ella le recuerda que no olvide memorizar todas las letras para la siguiente clase. Ian le responde que se cuidara. Cuando Linda finalmente abandona
la habitación, Aang se queda sonriendo para sí mismo y piensa que tal vez él también le gustaba. Convencido de ello, se dice que tenía un muy buen presentimiento. De repente, una sombra aparece detrás de Yan. Al darse la vuelta descubre que Charline está justo a sus espaldas. Sin darle tiempo a reaccionar, Charline lo ataca y acaba con él en un instante. Sin embargo, al momento siguiente Yan despierta sobresaltado. Todo había sido una pesadilla. Frente a él estaba Linda, quien le pregunta si había dormido bien. Aang responde que lo sentía, pero que prácticamente no había podido dormir durante toda la noche. Linda le dice que se alegraba de verlo saludable, aunque le pide que no se moviera tanto durante las noches porque incluso había terminado lesionándose. Aang se disculpa con ella por preocuparla. Después de un momento de silencio, Yan llama a Linda por su nombre. Ella le pregunta qué sucede. Entonces Aang le hace una pregunta completamente inesperada. Quiere saber si la gente del territorio realmente lo aprecia. Sorprendida, Linda le pregunta por qué quiere saber algo así. Aang le responde que solo necesita conocer a fondo la situación de su territorio y que puede responderle con total sinceridad. Linda desvía la mirada por unos instantes, dudando de cómo responder. Al notar su expresión, Aang comprende la respuesta incluso antes de escucharla y dice que, por la forma en que reaccionó, suponía que la respuesta era negativa. Linda admite que así es y le explica que los sentimientos del pueblo son completamente comprensibles. Cada año los impuestos aumentan de forma exagerada y siempre encuentran nuevas excusas para quitarles más dinero. Los más pobres, incapaces de soportar esa carga, terminan convirtiéndose en esclavos. Al escuchar eso, Aang se enfurece y pregunta si de verdad él estaba permitiendo algo semejante. Linda responde que sabe perfectamente que eso no ocurre porque él lo desee. Está convencida de que toda esa situación es consecuencia de la enorme codicia del financiero y del militar, especialmente del financiero. Sin embargo, también reconoce que Yan les permitió actuar libremente. Aún así, le pide que no se culpe demasiado, pues después del asesinato de su padre quedó completamente solo, siendo apenas un niño, con el verdadero culpable aún libre y sin nadie en quien pudiera confiar. Las palabras de Linda hacen estallar la ira de Aang. Furioso, grita que esos malditos hijos de sus madres estaban recaudando enormes cantidades de impuestos y aún así no conseguían pagar la deuda del territorio. Linda se queda completamente sorprendida al verlo reaccionar de esa manera. Entonces Aang le cuenta que la noche anterior el financiero incluso le propuso duplicar nuevamente los impuestos. Alarmada, Linda le responde que no podían hacer algo semejante porque eso provocaría una rebelión. Aang intenta tranquilizarla diciéndole que ya rechazó esa propuesta de manera rotunda. Después le pregunta dónde trabajaban las personas que no podían pagar los impuestos y terminaban convertidas en esclavos. Linda le responde que eran enviados a las minas pertenecientes al territorio y que incluso había escuchado que algunos morían allí debido a las terribles condiciones de trabajo y a la falta de alimento. Al escuchar aquello, Aang siente que la situación era todavía peor de lo que imaginaba. Comprende que la deuda no era el verdadero problema, sino todo el sufrimiento que estaba soportando el pueblo. Finalmente le agradece a Linda por haber sido completamente honesta con él. Ella responde que, después de todo, confiaba plenamente en su señor. Aang le dice entonces que todavía tiene más preguntas. Quiere saber qué clase de persona es el capitán de seguridad. Linda le explica que él es el encargado de entrenar a los soldados, mantener el orden público y que siempre ha sido extremadamente dedicado a su trabajo. Sin embargo, Aang nota que mientras habla su expresión se vuelve muy sombría y le pregunta el motivo. Linda responde que simplemente le parece una verdadera lástima. Luego explica que el capitán de seguridad jamás se involucra en asuntos políticos. Añade que, si hubiera protegido a Yan con mayor determinación, tanto el financiero como el militar nunca habrían conseguido manipularlo de la manera en que lo hicieron. Con tristeza concluye diciendo que todo eso realmente es una pena. Después de escucharla, Yan le agradece sinceramente. Le dice que gracias a toda la información que le proporcionó ahora comprendía mucho mejor la situación del territorio. Linda le asegura que seguirá ayudándolo en todo lo que pueda. Finalmente le recuerda que todavía tiene otro paciente esperando y se despide. Aang le responde que la verá al día siguiente. Cuando Linda sale de la habitación, Aang toma la daga donde habita el espíritu y le pregunta directamente por qué el capitán de seguridad asesinó al anterior señor. El espíritu responde que ya le había dicho que no lo sabía. Lo único que vio fue el momento del asesinato, pero no tenía la capacidad de leer la mente de las personas. Molesto, Aang le pregunta entonces qué demonios era lo que realmente sabía. Blanzor responde que ya le había ofrecido enseñarle la espada del emperador y le propone olvidar por completo el territorio para retirarse durante 30 años a entrenar en las montañas. Ian escucha semejante propuesta y,
Con ironía, responde que era una idea bastante liberal. Sin desanimarse, el espíritu continúa insistiendo. Le dice que, si aprende la espada del emperador, todos sus subordinados lo seguirán fascinados por su inmenso poder. Incluso asegura que podrían levantar un nuevo imperio y convertirlo en emperador. Ian responde que ser señor ya era mucho más difícil de lo que había imaginado. Entonces Blanzor le explica que un señor sin poder siempre termina sufriendo las consecuencias. Le advierte que, en el futuro, los rebeldes atravesarán las puertas del castillo y él terminará siendo despedazado incluso por las herramientas de labranza de los campesinos. Cuando llegue ese momento, se lamentará de haber perdido su oportunidad de sobrevivir. Ian escucha aquella advertencia y responde que nada de eso tenía sentido. Está convencido de que el espíritu no decía esas cosas por su bienestar, sino porque temía que él muriera antes de encontrar el ojo del dragón. Blanzor, completamente alterado, grita que no era cierto y asegura que realmente hablaba por su bien, pidiéndole que no lo malinterpretara. Ian lo mira con una sonrisa burlona y le pregunta si acaso era un tsundere o algo parecido. Como única respuesta, el espíritu lo manda directamente a la mierda.